Hola, saludos para todos, soy el profesor Jader y en esta oportunidad se les va a explicar conjuntos numéricos. Antes de comenzar a hacer esta explicación quiero aclarar varias cosas. Primero, darle gracias a todas las personas que ven nuestros videos por dos razones. Primera razón, llegamos a las 2000 reproducciones en los videos gracias a Dios y al trabajo de ustedes que están atentos de los videos. Eso por un lado. Por otro lado, también se les da gracias porque llegamos a los 350 suscriptores en el canal. Gracias a ustedes y a todos los que han creído en nuestro trabajo. Este tema de conjuntos numéricos se hace porque uno de los suscriptores del canal pues me solicitó que le explicara números racionales. Pero entonces, como yo sé que mis estudiantes de manera general deben tener un concepto de los conjuntos numéricos que se manejan en el bachillerato y en gran parte de la universidad, por esto hago este tema. Bueno, entonces, a lo largo de la historia de la humanidad se determinó a crear magnitudes que le permitieran contar y medir las cosas. Contar y medir las ovejas, los terrenos, etc. Para eso crearon los conjuntos numéricos. El conjunto numérico más básico que crearon se llama número natural, se representa con la n y es igual a los números que van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Este conjunto numérico lo llamaron número natural. Número natural. Ese fue el primer conjunto numérico que se creó. Se dice que se llaman números naturales porque nosotros lo podemos visualizar en la naturaleza. Por ejemplo, usted puede tener un hermano, usted tiene dos manos, dos pies. Puede tener, no sé, en la casa pueden haber 4 cucharas, usted puede tener 4 hermanas, etc. Este conjunto es el conjunto de los números naturales, el conjunto que podemos ver en la naturaleza. Y fue el conjunto numérico con el que se comenzó a construir los conjuntos numéricos. Pero luego se encontraron con unas cantidades que no se podían representar con los números naturales. Esas cantidades eran los números enteros. Esas cantidades eran las deudas, la cantidad que no representaba ningún número y las temperaturas por debajo de cero, las mediciones bajo la superficie del mar. Teniendo en cuenta esas nuevas cantidades que no se podían representar con números naturales, se creó un nuevo conjunto que se llama números enteros. Se representa con la Z y son los negativos, el cero y los positivos. Fíjese que en este nuevo conjunto numérico ya existe el cero, o sea, existe un número que representa la nada. Existen las cantidades positivas y también las cantidades negativas, que son las deudas, las temperaturas por debajo de cero, etc. Entonces, el siguiente conjunto que se creó fue el de los números enteros. Números enteros. Entonces recordemos que el primero fue número natural y luego los números enteros. Entonces, en los conjuntos numéricos, los números enteros pasaron a ser un nuevo conjunto. Un nuevo conjunto. Y nosotros podemos visualizar que todos los números naturales están adentro de los enteros. Los números Z. Todos los números naturales están adentro de los enteros. ¿Por qué? Porque los enteros son negativos, 0 y los positivos. Y los naturales solo son los positivos. Entonces fíjense que acá están todos los positivos. Por eso se dice que los naturales están adentro de los números enteros.
Y hasta ahí, más o menos, se tenían los conjuntos numéricos, pero luego se encontraron unas cantidades que no se podían representar con números enteros. Esas cantidades eran las fracciones, y las situaciones que lo evidenciaban es el hecho, digamos, si se tiene una torta, se tienen 5 invitados, esa torta se divide en 5 porciones para los invitados. ¿Qué número podía representar ese proceso de la partición de las tortas? Esas situaciones dio cabida a un nuevo conjunto numérico que se llama número racional y se representa por la letra Q. Y los números racionales son igual a los números X, que se escriben de la forma P sobre Q, donde el número P, o sea el número de arriba, tiene que ser un entero, es decir, negativos, 0 o positivos. El número de abajo del denominador también tiene que ser un número entero, es decir, negativos, 0 y positivos, pero el número de abajo no puede ser 0. El número de abajo no puede ser 0. El número de abajo no puede ser 0 porque la división por 0 no existe. Entonces, con este nuevo conjunto que se llamó número racional, ya se completó pues los conjuntos numéricos, porque ya se podían representar las fracciones, se podían representar los números infinitos periódicos o los números decimales finitos. Entonces, para la persona que me dijo que diera una explicación de número racional, que es una persona seguidora del canal, de los números racionales, pues yo ya les presenté la definición y vamos a ver algunos ejemplos de números racionales. Por ejemplo, vamos a ver si la raíz de 9 es un número racional. Vamos a ver si el 0 es un número racional. Vamos a ver si el 3/5 es un número racional. Y vamos a ver si 0,22 hasta el infinito es un número racional. Entonces, comienzo con el primero. La raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, entonces vamos a demostrar que raíz de 9 es un número racional. Raíz de 9 da 3. Y 3 es lo mismo que 3 sobre 1. Entonces fíjense que 3 sobre 1 cumple la definición de estar de la forma P sobre Q, donde P vale 3, Q vale 1. Además, P, que es 3, pertenece a los enteros. Q, que es 1, pertenece a los enteros. Y Q, que es 1, es diferente de 0. Entonces este número, 3 sobre 1, cumple la definición de número racional. Pero como 3 sobre 1 es 3, 3 cumple la definición de número racional. Pero como 3 es lo mismo que raíz de 9, deducimos que raíz de 9 es un número racional. Si yo pongo, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 2 no es un número racional, porque raíz de 2 es un número infinito no periódico, y los números infinitos no periódicos no son racionales. 0 es un número racional, porque 0 es lo mismo que 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 está escrito de la forma P sobre Q, donde P, que es 0, es diferente de 0, Q, que es 1, es diferente de 0, y Q, que es 1, es diferente de 0. Entonces 0 sobre 1 es número racional, pero como 0 sobre 1 es 0, se deduce que 0 es racional. De la misma forma, 3/5 es un número racional, y 0,22 periódico significa que el 2 se repite infinitamente, también es un número racional. Hay una forma de convertir un número decimal infinito periódico a fracción o a número racional.
Hay una forma para hacerlo, pero en este caso no lo vamos a hacer porque nos excederíamos del objetivo de este video. Entonces estos son algunos ejemplos de números racionales. Entonces, los números racionales vienen y completan los conjuntos numéricos. Los números racionales vienen y completan los conjuntos numéricos con la idea o con el propósito siguiente y con la propiedad siguiente. Y la propiedad es esta, vean. Entonces por acá arriba están los números, voy a ponerlo con el lápiz, con el marcador usual. O sea, por acá arriba están los números Q, que son los números racionales. Y entonces la propiedad nos dice que todo número natural es entero, todo número entero es racional. O sea que todos los naturales son racionales, todos los enteros son racionales, pero no se cumple el contrario. O sea, no es verdad que todos los enteros sean naturales o que todos los racionales sean naturales. Solo se cumple de adentro hacia afuera. Todos los naturales son enteros, todos los enteros son racionales. Y continuamos. Bueno, entonces de manera general podemos decir que este número pertenece a los racionales, el 0 pertenece a los racionales, el 3/5 pertenece a los racionales, el 0,2 periódico pertenece a los racionales y raíz de 2 no pertenece a los racionales. Y así llegamos hasta la definición de número racional. Pero entonces, algunos matemáticos de ese siglo decían que todos estos eran los conjuntos numéricos, pero luego se descubrió otros números, unos números raros, unos números que escapan a la razón, se llaman números irracionales. Los números racionales permitieron medir cantidades finitas, cantidades infinitas periódicas, cantidades que se particionan, por ejemplo lo que les dije de las tortas, pero los números racionales no permitían, o con los números racionales no se podía permitir hallar la diagonal de un triángulo rectángulo. Entonces buscaron un conjunto numérico que sí permitiera hacer eso. Los números racionales no permitían hacer cálculos con números infinitos periódicos. Entonces llegaron a la conclusión que si yo tengo un círculo de radio determinado y esta distancia de acá, recordemos que todo esto acá se llama la longitud de la circunferencia y la distancia entre un punto y el otro se llama diámetro. Descubrieron que si yo cojo la longitud de una circunferencia, o sea, toda esta distancia, y la divido entre el diámetro, eso daba un número que en ese momento no se conocía, un número raro, un número que ellos llamaron el número pi, que es un número que no cumplía la definición de ninguno de estos números. Y a este número lo llamaron o lo categorizaron en un nuevo conjunto que denominaron números i, o sea, números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Son los que cumplen esta misma definición, pero aquí pongo un diferente, o sea, x diferente de p sobre q, donde p pertenece a los enteros, q pertenece a los enteros y q es diferente de 0. Entonces, ¿qué significa? Que los números irracionales, estos se llaman números irracionales,
esto se llama que los números irracionales pues tenían un comportamiento raro. ¿Por qué? Porque eran infinitos no periódicos que se podían hallar cuando yo quiero calcular la división entre. Cuando yo quiero calcular la diagonal de un triángulo rectángulo, se halla un número decimal, un número irracional, perdón, que si yo cojo la longitud de una circunferencia y la divido entre el diámetro, se halla otro número irracional. Y esos números que se escapan de la razón fueron a constituir otro conjunto numérico que, como ya lo dije, se llama números irracionales. Y son los números que no se pueden escribir de la forma P sobre Q, donde P es entero, Q entero y Q diferente de 0. Y ejemplos de números irracionales está el raíz de 2. Porque la raíz cuadrada de 2 es un número infinito no periódico. Otro ejemplo de número irracional es el número pi, que nosotros conocemos como 3,1415, y un número y un poco de cifras infinitas que no se ha podido calcular la última porque es infinito no periódico. Otro ejemplo de número irracional es el número exponencial, el número e. Otro ejemplo de número irracional es la raíz cuadrada de 3. Otro ejemplo de número irracional es el logaritmo natural de 3, por ejemplo. Todos estos números, que son números irracionales, también nos permitían medir la naturaleza. O sea, que conformaron o se descubrió pues que esto estaba particionado acá por otro conjunto numérico que, como yo ya les dije, se llama números irracionales. Entonces, se representa con la letra I. Y hasta el momento, esos son los conjuntos numéricos con los que estudiamos en matemáticas. Los números naturales, los enteros, los racionales. Oído. Este gráfico significa que todos los naturales están adentro de los enteros, que todos los enteros están adentro de los racionales y también que todos los naturales están adentro de los racionales, pero con los irracionales es totalmente diferente. Ellos son un mundo aparte. Ellos no se relacionan con los números de acá para nada porque son diferentes. Pero es un conjunto numérico que nos permite medir las cosas de la naturaleza. Entonces, estos fueron los conjuntos numéricos que se descubrieron hasta ese momento. A este conjunto numérico se le dio un nombre especial. A este conjunto numérico se le llamó, ya les voy a decir. Bueno, entonces a este conjunto numérico se le llamó números reales. Y los números reales es la unión entre los números racionales y los irracionales. O sea que el conjunto mayor, el conjunto más grande, el conjunto magno con el que se trabaja en matemáticas es de los números reales, que, como ya les dije, contiene a todos los números, a los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Aclaro, existe un conjunto numérico que es más grande que los números reales, se llaman los números complejos. Esos números no los vamos a trabajar hoy porque se excedería a los propósitos de este video. Aquí solamente vamos a llegar hasta números reales, que es lo que se estudia, digamos, el conocimiento básico en las matemáticas. ¿Listo? Entonces, esto es todo lo que quería explicar en el día de hoy. No siendo más, Dios los bendiga. No se les olvide darle like al video, compartirlo y comentarlo. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.